Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas y estamos en vivo. Para averiguar por qué y para qué seguir en política a una mujer cuyo compañero de fórmula asesinaron. A una mujer con una hija, con una pareja, con una familia, con amigos. Sí, cierto, con compañeros de jornada, con un movimiento en ciernes, con una responsabilidad y un legado, pero sobre todo con la necesidad de cuidar su vida primero para todo lo demás que he mencionado, poderlo cuidar también. Y sin embargo, en vez de retirarse, en vez de asustarse, en vez de replegarse o de asumir una tregua, toma la bandera de una lucha. Andrea González Nader, candidata a la vicepresidencia de la República con Fernando Villavicencio. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a averiguar qué pasa por el cerebro y el corazón de esta mujer. ¿Qué sentido tiene esta lucha que ha continuado y duplicado? Porque en este momento crucial del Ecuador es una señal, es un ejemplo y, si me permiten también, es una inspiración. Comenzaré, sin embargo, con una opinión distinta respecto a lo que representa todo lo contrario. El desgobierno que está llegando a extremos peligrosos en este país, porque le quedan todavía 2 meses al Ejecutivo en que puede arruinar lo que ha hecho mal o puede mejorar en algo lo que debía hacer bien. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Veintidós horas 2 minutos. Se preguntarán ustedes, ¿por qué mi tono tan grave, tan molesto, tan solemne y tan serio al comenzar? ¿Y a qué me voy a referir cuando les anticipé que empezaría con mi opinión sobre un tema distinto, aunque cercano al de este programa esta noche? ¿Por qué estar en política? Me he encontrado hoy con un tuit del vicepresidente de la República que dice, comunicado: el vicepresidente Alfredo Borrero Vega cumplirá una agenda de trabajo en Estados Unidos con el objetivo de fortalecer el acceso a cirugías seguras en las Américas. ¿Quién lo eligió para eso, señor vicepresidente? Tal vez entendería si dice el acceso a cirugías seguras en el Ecuador. ¿Por qué está usted promoviéndose en el planeta como Guillermo Lazo se está promoviendo en el planeta cuando matan 18 personas en 12 horas en este país? ¿No les importa lo que pasa aquí? Los últimos 2 meses son para viajar por el mundo, dando a conocer su figura, sus ideas, mientras este país anda como barco al garete. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa indolencia, esa indiferencia? ¿O creen que su ausencia contribuye a que las cosas mejoren? ¿Saben que entonces váyanse del todo? Sí, deleguen el poder estos últimos 2 meses, como no hay asamblea, a un ministro, ni siquiera voy a sugerir a cuál, porque va a caer en desgracia y seguramente lo votan mañana. Pero sí hay 3 o 4 ministros que están trabajando afanosamente porque esto no se arruine y el gobierno no termine peor, cosa secundaria, porque lo que termina peor es el país. Es insufrible la indiferencia, la desconexión. ¿Saben hace cuánto tiempo no hay gabinete? Casi hace 3 meses. ¿Saben que le habían encargado al vicepresidente de la República, aún siendo médico, hace 2 meses, manejar la emergencia del niño? ¿Dónde está el rendimiento de cuentas, señor vicepresidente? ¿Qué ha hecho usted? ¿Los puentes Bailey que se quedaron en construir y en comprar llegaron ya? ¿La situación frente a la emergencia eléctrica que se viene es la correcta? Sí sabe que por ineptos y corruptos, los del sector energético, por ellos
que no repararon a tiempo las termoeléctricas desde hace el año pasado, que debieron haberlo hecho, es que ahora el país está gastando y comprando cosas a última hora, aparte de los proyectos hidroeléctricos desastrosos que hizo el correísmo. Y ustedes, bien, gracias. Porque acortaron su periodo ya. Quedan 60 días que pueden ser eternos si este desgobierno se pereniza. Tengan un poquito de compasión y tengan un poquito de vergüenza. Suspenda este viaje, señor vicepresidente. Deje las cirugías de las Américas para después. Ahorita empiece a hacerse cargo de la cirugía del Ecuador. Lo he invitado varias veces para estar en este programa y hablar de eso. Nunca puede, tiene la agenda complicada, tiene que pernoctar aquí, no puede, está en territorio, etc. No venga, ya no me interesa. Vaya donde la gente debe estar y ríndale cuentas a la gente. Sea moderado el niño o sea suave el niño. No me interesa. Pueden irse a donde les dé la gana después de 2 meses. En este rato termine de cumplir bien sus responsabilidades. Facebook y YouTube es la forma en que nos pueden seguir en vivo, de ver a su manera. En Stream TV Cable estamos por canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición del mismo canal. DirecTV es 194. Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Si tienen dificultad con algunas de esas cableras, estamos en todas, incluidas las que mencioné, gracias a RTU. DirecTV 177, CNT Canal 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Claro Cable Unión 09. Radio es 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen, también para sus plataformas digitales. En Manaví 89.3 FM, Candela con K. En Radio Bonita del centro del país, en Riobamba 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Ahora sí, entremos en materia vinculada con lo de esta noche que, como les dije, es sin duda algo grato sin dejar de ser conflictivo y a veces también terrorífico. María Clara Triviño, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Vamos a comenzar con una breve semblanza que la propia Andrea González Nader hizo para dar este gran paso en la política al presentarse públicamente como candidata a la vicepresidenta en conjunto con el fallecido Fernando Villavicencio. Mi nombre es Andrea González Nader. Soy ingeniera en medio ambiente y activista. Fui profesora, lideré proyectos de sostenibilidad con comunidades vulnerables y protejo ecosistemas. Entrar a la política no estaba en el plan. Pero después de años de engaños, me pregunté, ¿a quién representan los políticos de este país? Claramente no es a nosotros. Eso lo puedo entender. Andrea, buenas noches y bienvenida. Pero Buenas después noches, de un Carlos. asesinato, después de que tiene que andar con el nivel de protección que usted conoce y vivir con esa tensión y esa amenaza, ¿por qué seguir? Bienvenida. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, María Clara. ¿Cómo no seguir después de haber tenido a mi lado a un hombre de la talla de Fernando y del nivel de valentía y de ñeque con el que yo tuve la oportunidad de 3 meses recorrer este país aterrizando un plan de gobierno para un estado convulsionado, con quien defendía la misma idea que tenemos la gran mayoría de jóvenes de este país que se consideraban apolíticos hasta que escucharon que una persona les da cabida a sus ideas del desarrollo sostenible, de un país productivo, de un país donde los jóvenes puedan trabajar, de un país donde en serio se incluya a todos. ¿Cómo no seguir ese legado, sobre todo después de esta reacción que yo le llamo con cariño un poco el efecto Villavicencio y ese villavicencismo que ahora vemos que empieza a brotar de una manera ya no tan intensa y dolorosa como los primeros días, sino más organizada? ¿Cómo no seguir el legado si en realidad lo único que podemos hacer los de mi generación y la que vienen es tomar conciencia de nuestro rol en la política de este país y ser responsables? ¿Ha detectado usted entonces que hay gente que quiere seguir por la causa con usted en el movimiento? Totalmente. En las redes, después del viernes que firmo yo la vicepresidencia del movimiento Gente Buena, luego de que Cristian Zurita toma la presidencia de Gente Buena,
Tenemos un montón de mensajes en las redes de chicos jóvenes, de no tan jóvenes, de universitarios, de estas personas que normalmente estaban ajenas a la política, que antes ni siquiera hubieran ido a una caravana, queriendo ser parte de una nueva historia de este país. En las redes, en las calles, en las firmas. Bueno, recién vamos a empezar a recolectar las firmas. Recordemos que Gente Buena también tiene un nuevo orden ahora, donde las puertas están abiertas justamente para que se empiece a sumar toda esta gente con la que hicimos esta campaña maravillosa que en realidad Fernando y yo crecimos tanto durante estos 3 meses. Andrea, ¿qué le dicen de por qué quieren seguir cuando se unen? ¿Qué es lo que Porque le expresan? creo firmemente que la política debe seguir siendo la herramienta mediante la cual tú cambias las cosas. Como activista he visto el poder y este lobbying político que como activista te lleva a tocar las puertas. Te enseña que en la política no todo el mundo es malo. ¿Y qué le hace pensar que no se va a repetir la historia, Dios no quiera, con usted o con Cristian? En que cuando estén a punto de una expectativa convertir en realidad de poder, hasta luego. Como pasó, por ejemplo, guardando las distancias y las dimensiones con los Kennedy. Nunca les permitieron llegar al poder. Si no fue John, fue Robert. Si no fue Robert, fue Edward. Si no fue Edward, ahora el hijo de Robert. O sea, ¿qué les hace pensar que esto no se va a repetir? Bueno, Fernando iba a cambiar la historia de este país en un modo en el que él pensaba, pero la terminó cambiando de una manera muy distinta. Y eso no quiere decir que no vaya para el mismo camino. La lucha incansable de Fernando contra la corrupción y los casos que él tiene abierto, que ahora se quieren bajar con todas estas artimañas, donde hay un Estado con 5 poderes, como no se ha visto en ningún otro lugar del mundo, es lo que tiene que cambiar. Yo sí creo que el asesinato de Fernando ha dado... cambió la historia de este país. ¿En qué sentido? Yo sí creo que la gente ha abierto los ojos y esta convulsión a la democracia mundial, y yo no lo veo como exagerado lo que digo, porque tuve la oportunidad de hablar con medios internacionales y lo veían a través de esos mismos ojos, tiene que ser la convulsión que necesitamos. Tú dices tal vez en redes, yo sí creo que en territorio, cuando ya abramos formalmente la recolección de firmas del movimiento Gente Buena, se va a sumar toda la gente buena y valiente, porque yo sí creo que los buenos somos más. Si Fernando cambió con su muerte más que con su vida la historia de este país, ¿por qué no se sabe la verdad todavía? Mira, los procesos en este país van a paso de tortuga, pero después de lo que hemos visto que hacen los jueces corruptos por no seguir el debido proceso, es algo que prefiero que se tome su tiempo a que por cumplir con exigencias de grupos que durante en vida se llevaron mal, o incluso que Fernando mismo puso denuncias y los responsabilizó públicamente por cualquier cosa que le pase, quieran realmente cambiar esa parte. O sea, eso es impensable. No solo eso, hoy día Roberto Cuero, asambleísta electo por el RC otra vez, dijo, y comenta Cristian Zurita esa opinión, si fueron capaces de asesinar a un candidato presidencial para perjudicarnos en la primera vuelta, son capaces de inventar cualquier cosa para perjudicarnos en la segunda vuelta. Y él, junto con Ronnie Aliaga, creo, advirtieron que se planea un atentado, o que habría un atentado contra Luisa González, que de no haber sido por el asesinato de Fernando Villavicencio, que sostienen que es a ellos a quienes más los perjudicó, porque si no ganaban en primera vuelta, no estábamos hablando de esta historia. Y dice Cristian Zurita, perdón, un ex asambleísta, Roberto Cuero, tiene un expediente abierto en la Fiscalía General del Estado junto a otros asambleístas, Muentes, Gómez, por el propio Fernando Villavicencio, que lo señaló de un posible plan para acabar con su vida. Creo que desde el comienzo de la primera oración del tuit de RC estamos hablando de algo que habla de su nivel de moral. Ellos están comparando un asesinato con chismes falsos, con algo que les puedan llegar a decir. Por Dios santo, estamos hablando del asesinato de un candidato presidencial a 3 días del debate en la capital del país. Y se están deslindando de ser los responsables. Si fueron capaces, o sea que ellos claramente entonces en su cabeza saben quiénes fueron. Y perdón, estamos hablando de los 2 asambleístas, del señor Aliaga, que adelante de todo el país se declaró orgullosamente Latin King, o del señor Cuero, que sus casos de corrupción le costaron incluso problemas con Rafael Correa, y que Fernando públicamente dijo que podría ser el responsable de un ataque, pero junto sin con embargo, Gómez y Fernando con Aliaga. Villavicencio dijo que Roberto Cuero había tenido el gesto, la actitud, para llamarlo de alguna manera, de contarle que contra él justamente estaban varios asambleístas proponiéndose actuar en la asamblea. Entonces, Cuero de alguna manera tuvo una buena actitud con Villavicencio.
Yo creo que la corrupción en ese partido llega a tales niveles que tratan de salvarse los unos a los otros vendiendo información para no quedar tan mal. Y los casos de corrupción se multiplican. Alguien opinaba que en este término, la diáspora de los juicios y la huida de la cúpula correísta es una de las más grandes de todos los casos de corrupción de América Latina. Porque tenemos prófugos del correísmo regados por todo el planeta, literalmente, y prófugos sentenciados. Porque no hablemos de la glosa de los $800.000 que tiene la candidata Luisa González, que no es un impedimento porque no es una sentencia ejecutada. Pero los otros hablamos de una sentencia que ya está dictada y que han agotado absolutamente todos los recursos. Por eso es que Fernando se refería al prófugo como prófugo, porque es un prófugo sentenciado. Ahora, prosigamos explorando su rol y al mismo tiempo vinculándolo con ciertos temas de la coyuntura. María Clara. Y en este caso vale recordar el camino que está recorriendo Andrea González y que es consecuente con lo que anunció en este mismo programa que haría antes de que fuera asesinado Fernando Villavicencio. El rol de Andrea González en la política en estos momentos como vicepresidenta del movimiento Gente Buena es el de traer mi generación a la política. Hemos tenido una súper buena recepción, incluso mensajes en las redes de dónde me afilio, que para mí eso es el logro más grande del mundo. Escuchar a alguien de mi edad que quiera afiliarse a un movimiento ya es romper con el estereotipo de cómo participa mi generación en la política. La realidad puertas adentro es que hay muchas personas que siguen identificándose con la lucha de Fernando, pero no encuentran una casa en la cual mantenerse o seguir. Esa es la idea y la propuesta de que tanto Cristian como yo tomemos la delantera con Gente Buena para que sepamos que hay cómo seguir este legado. ¿Cómo seguir este legado? ¿Qué le están diciendo ustedes a la gente que se acerca, que se adhiere, que quiere firmar, que los entusiasma, que milita, que pregunta? ¿Cómo van a encauzar esa fuerza que usted ha descubierto y ha detectado? Bueno, en primer lugar que sentimos tan fuerte durante las campañas Fernando y yo, porque la reacción que teníamos cuando llegábamos hacia Fernando sobre todo, era una pasión desmedida, un sentimiento de esperanza, porque Fernando realmente era el más capacitado para limpiar la casa. Sabía tanto y tan bien de la corrupción que lo que realmente la gente que nos sigue espera es, en primer lugar, cero tolerancia hacia la corrupción y la continuidad de todos los casos de Fernando. Y las denuncias que él hacía. Por supuesto, y en eso ¿Ustedes van a seguir, usted y Cristian, en esa línea? Totalmente, y eso obviamente recae mucho más en Cristian que de mi lado, porque él es un periodista de investigación que ha escrito los libros con Fernando. Ya estamos buscando las maneras de hacer de que estos libros lleguen y estén disponibles para todos en un paquete que hablamos como de la enciclopedia de la historia de este país, que debería saber Pero todos. En cambio lo ambiental es su parte. Lo ¿Qué va a hacer usted en el tiempo que que quede por lo ambiental? Por ejemplo, yo mencioné hace un rato, esto del problema del estiaje, el racionamiento de energía, y cómo la opción que están buscando ahora el gerente Selec y el ministro de Energía es construir termoeléctricas que funcionen con fuel oil 4 y fuel oil 6. ¿Sabe lo contaminante que es eso? Qué moderno, ¿no? Okay. Wow, de punta. Ya, ¿hay algo que hacer y decir frente a eso? Por supuesto. Por parte del ambientalista Andrea González. Totalmente, y aparte, cabe aclarar, Carlos, que mucha gente se confunde y cree que porque yo soy ingeniera en medio ambiente solamente sé de pajaritos y de árboles. Ajá. Y mi formación en economía, en el manejo de comunicación, en el tema de la educación, habiendo sido 7 años profesora, abre una cantidad de bases para trabajar. E incluso esta pasión que siento por nuestras etnias, que hablo de un rescate cultural de nuestra costa, que ojo, no es coincidencia que sea la región del país con mayor con mayor índice de violencia y de ilegalidad. ¿De qué va a estar usted entonces específicamente pendiente? Mira, el activismo ahora y después. El activismo se convierte en un estilo de vida. Al final del día ya no es una causa. Te das cuenta de dónde vienen las raíces y del futuro que le toca a este país, Carlos, porque en 10, 15 años, y nos cansamos de repetirlo con Fernando, este país va a tener que ver qué hace sin petróleo. Y ahí vamos a recién virar la mirada al campo, a nuestros agricultores, pero tenemos dos a este cosas a corto productivo. plazo. El estiaje se viene el próximo mes o en 2 máximo. Algo respecto a la salida que debería tomar el gobierno, porque ahora están de paso diciendo que eso lo va a resolver el próximo, así como al niño le tocará enfrentar el próximo. Exactamente, y del niño tenemos para hablar largo y tendido, porque qué cantidad de cosas por hacer que le están dejando al siguiente gobierno cuando dijeron que lo primero que iban a hacer era la compra de los puentes Bailey. Correcto. Que hasta ahora brillan. Ajá. Siguen los mismos que estaban desde el 98, gracias al señor, porque si no eso. Y no hay ni siquiera un plan. Tienen más avanzados los planes entidades internacionales sobre el tema de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria frente al niño que el mismo gobierno. Entonces, es un tema completo y, ojo, el tema de la sostenibilidad toca mucho el tema del alimento. ¿Qué puedes hacer con el tema de energía?
Lo dijimos también en propuestas y es algo que en menos de un año lo puedes hacer. En lugar de subsidiar el diésel que necesita nuestro sector productivo, ¿por qué no subsidias la transición a paneles solares? Y lo mismo se puede hacer para el niño. Pero no en 2 meses, Andrea. No en 2 meses en la capacidad que se necesita, pero bueno, y un poco no me voy a poner nostálgica, pero si nuestras hidroeléctricas no fueran gigantescos casos de corrupción como Coca-Cola, Sinclair, que no solamente llevan su haber el caso de corrupción, sino... Carlos, se bajaron la cascada más alta del país. La cascada San Rafael desapareció y vinieron los gringos a avisarnos que por satélite había desaparecido. Porque Coca-Cola Sinclair tiene más cuarteadas que un edificio después del terremoto del 2016, del cual también se robaron la plata. ¿Opinar o vigilar el plan de desmontaje de la operación petrolera en el Yasuní, por ejemplo, que el gobierno primero dijo que no haría nada, que no lo va a apurar, después admitió que lo va a dejar listo? No hay cómo creerle al gobierno ni si sí o si no o si tal vez. La verdad es que... ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Cómo sería... entender a Guillermo Lasso? Yo la verdad es que creo que estamos en horario oficial, pero o sea, esta actitud huevas tibias que ni sí ni no, ni todo lo contrario, o sea, no nos va ni bien ni mal, sino todo lo contrario. ¿Sabe usted que un mes antes de que lo entero asesinen, llamó Fernando Villavicencio a Guillermo Lasso a decirle que necesitaba protección especial porque tenía amenazas de muerte muy serias? ¿Sabe? Bueno, las amenazas iban subiendo y ese 97% Pero ¿sabe de que riesgo Fernando no es solamente Villavicencio un número, llamó a Guillermo Lasso para eso? No lo sabía. Bueno, se lo cuento. Y durante un mes no le reforzaron la vigilancia como debía y ocurrió el asesinato en las circunstancias que todos sabemos, evidenciando negligencia, descuido o complicidad, no debo decir de la policía como institución, de un sector de la policía que habrá que averiguar quiénes son. No, y aparte, al final del día, cuando los correístas hablan de que si fueron capaces de asesinar para perjudicarnos, o sea, ¿qué creen? ¿Que el mundo gira alrededor de ellos? ¿Que alguien va a cometer un asesinato, un magnicidio a ese nivel solamente para perjudicarlos? Si ya están en el piso, los casos de corrupción los tienen a ellos en el piso, con una glosa de $800,000 y un proceso ya para poder sentenciar, ¿de qué tipo de moral estamos hablando por una candidata a la presidencia? Porque nadie le dice nada por ninguna decisión de su vida personal, pero en ese grupo de impresentables políticos no hay ni uno que se salve de algún caso de corrupción o tener alguna glosa o ser un Latin King, o sea, son una caja de chocolates pero dañados. Prosigamos entonces, y esto que acabo de decir es porque conozco a la persona que estuvo delante de Fernando Villavicencio cuando hubo ese intercambio de llamadas y esa conversación. Es exacto. María Clara. Acaba de asumir una nueva responsabilidad como parte de su incursión en la política Andrea González Nader al aceptar ser la vicepresidenta del movimiento Gente Buena. Estos son los momentos en que Andrea González Nader está en las oficinas del movimiento político Gente Buena firmando la aceptación como vicepresidenta nacional del movimiento en compañía del doctor Joel Silva. Muchas gracias, bienvenida seas. A continuar el legado de Fernando. Sí, a nombre... Bienvenida, ¿sí? A luchar por ese legado de Fernando. A nombre del movimiento político Gente Buena, en calidad de representante legal de este movimiento, posesiono en este momento y nombro a la señora Andrea Belén González Nader en calidad de vicepresidenta nacional de nuestra organización de acción nacional, denominada Gente Buena GB. Bienvenida seas. Felicitaciones. Por Fernando Valiente. Conozco los postulados de Gente Buena, los representan usted y Fernando, pero no las metas. ¿Qué se proponen? Bueno, Gente Buena tiene como su principal bastión la lucha contra la corrupción, tanto en territorio como de cuello blanco. ¿Quieren constituirse en partido? Sí, por supuesto, pero obviamente después del terremoto, del asesinato de nuestro líder, lo cual es totalmente natural. Quitarle un líder de una manera tan violenta y tan rápida a cualquier grupo de personas termina en un desorden antes de un nuevo orden. En Gente Buena no solamente se juntan los valientes, sino que se juntan aquellos que estamos inspirados por la vida de Fernando. Aquellos que nos dimos cuenta que un periodista de investigación puede pasar a ser un asambleísta y puede convertirse en un presidenciable solo por meterle ñeque y ser honesto y tener una agenda clara. Y tenemos que reconocer que si no somos todos un poquito valientes, este país, por Dios que se nos va de las manos. ¿Apuntan entonces a participar en las elecciones después de año y medio? Totalmente, si hay un espacio para la agenda clara y hay algún movimiento político que esté constituido legalmente y quiera darnos la cabida para hacer lo que hicimos con Fernando, una agenda clara, sin instrucciones partidistas, sin nadie que nos diga qué hacer, porque la verdad es que entre Fernando y yo no sé quién era más jarocho, cuando yo me ponía jarocho decía que me parecía Amanda, pero en realidad yo un saludo enorme a Amanda y a Tamia, un abrazo con ellas gigante. Más adelante.
en realidad es eso, es el espacio para la gente real, la gente Ya. que no es un títere Eso a largo plazo. Ese y es que el no le futuro. dicen qué hacer. Y en lo inmediato, ¿cómo se van a llevar con Construye? ¿De qué manera van ustedes a ayudar o, así cabe, también a auditar que ese movimiento, que es la segunda fuerza política del país por el arrastre que le significó Fernando Villavicencio, y hay muchos que nadie conocía ni en su casa, que han salido elegidos ahora, sea Así es. consecuente con el origen que tienen, con el sector de donde provienen? Bueno, la alianza Construye Gente Buena está intacta y recordemos que el Pues movimiento, está el intacta. Han partido perdido político... dos asambleístas ya que se fueron. Sí, bueno, pero estamos en democracia y si se quieren ir al Partido Sociedad Patriótica, pues son bienvenidos. En realidad, nos hicieron un favor. Los Pero que quedan son 28. La realidad, sí, de los 28 que quedan y de los que faltan por confirmar en esta aberración de repetir las elecciones en el exterior porque les da la gana, hablamos de que también es como un curso que se divide en dos paralelos. Como que yo te hable de primer curso A y B, ¿ok? En el paralelo A está gente buena, con su bancada, con su trabajo en territorio, que es enorme. Que esto comenzó cuando Fernando y yo nos lanzamos para asambleístas en el 2019. Pero van a seguir manteniendo esa Construye. cohesión, ido el elemento cohesionador que fue él, porque él era el que juntaba esta amalgama Sí, curiosa. totalmente, tanto Construye ¿Usted va a como... jugar ese rol? Sí, de gente buena, sí. Y ¿Cristian tanto- lo va a jugar? Por supuesto, Cristian y yo ya estamos en la cancha jugando, la pelota ya está Sí, lanzada y soldar el las pito ya diferencias sonó. en vez de romperse por las diferencias que son lógicas. No, y al ido revés, el elemento al fusionador. revés, te cuento fusionador. que de lo que entendemos hay mucho interés y más bien sumarse a este bloque, porque ¿cuál es la agenda de este bloque? Y es clarísima. ¿En serio? Tanto de Construye como de Gente Buena. En primer lugar, una ley Qué de bien. extinción de dominio de verdad. Ujú. En segundo lugar, una comisión para que se esclarezca el asesinato de Fernando Villavicencio. En tercer lugar, la ley de uso de la fuerza que se necesita. Entonces, a ver, la agenda La está ley de clarísima. inteligencia también. Por supuesto. Entonces, ¿qué asambleísta, ojo, que no esté confabulando con el narcoestado para mantener las cosas como están, estaría en contra de esa agenda? Ya desarrollaremos más de eso. Ahora, permítame una pausa grata dentro de estos elementos positivos y a la vez tensionantes que estamos tratando. Inevitablemente se conjugan lo uno con lo otro. Acabo de venir viendo un espectáculo que les quiero recomendar. Se llama Humans 2.0. Es este circo, aunque no es propiamente eso, de acróbatas australianos fuera de serie. En mi vida he visto algo de espectáculos y jamás una cosa de estas características. Dura 1 hora, los aplausos están prohibidos, casi no me acuerdo de la mención y un rato quise aplaudir y me botan de la sala. Comenzó hoy en el Teatro Sánchez Aguilar, 20 horas. Lo que valga, que es muy racional el precio de la entrada, valen la pena. El espectáculo va a estar hasta el fin de semana. Humans 2.0. No se lo pierdan. Si pueden, lleven a sus niños, a los aficionados sobre todo a la gimnasia, al deporte, al físico-culturismo, pero sobre todo a la estética. Este es un ballet que conjuga equilibrio, fuerza, coordinación, audacia y valentía. Excepcional. Ahora sí, María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom Martín Payares, periodista. La actitud de Andrea González Nader al persistir en la política, aunque eso le costó la vida a su compañero de fórmula, constituye ejemplo de valor, gratitud y lealtad, que levanta la esperanza de una generación de jóvenes descrita como indiferente ante el destino del país. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. En breve, Martín Payares desde Quito. No se pierdan los episodios diarios que hace. Perdón, tiene un nombre específico que nos lo contará. Con Roberto Aguilar, creo que 7 de la noche que lo sacan, 10, 20 minutos fuera de serie sobre temas vigentes. Les recuerdo nada más que el reprise de este programa es 48 horas después en OnePlus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y portada principal, y en Estados Unidos nos reproduce en simultáneo Macro Digital.
Retomamos lo de esta noche, María Clara. Y lo hacemos con un anuncio recientemente en el programa que dirige Juan Javier Benedetti en Radio Centro, Punto de Orden. Nuestra invitada central, Andrea González Nader, no ocultó su perplejidad por una de las candidatas que todavía tercian para la vicepresidencia de la República. Yo me siento avergonzada de la candidata, la señora Luisa, como representante de la mujer, indistintamente de su tendencia política. Para mí, ser un monigote, un títere que te tengan que decir y demostrar que no estás capacitada para el puesto que buscas, pero que eres un peón importante, es hasta inmoral. Me gustaría que haya mujeres que nos representen en la política de verdad. ¿Por qué ver un demérito en eso? Lo que ella está haciendo es orgánica y leal, consecuente con una línea que comparte y extrovierte. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema personal con que seas sumisa y orgánica. Esto es una decisión tuya y personal que yo puedo respetar. Pero en estos momentos tan difíciles de este país, donde se necesita gente valiente y clara, tener a alguien que solamente lee un texto y que va a contestar durante todo un debate, ya lo hicimos, es una falta de convicción para poder cambiar la historia de este país. Yo crecí con mujeres en la política que me inspiraban y tal vez no puedo nombrar muchas porque tal vez hacía falta el espacio, pero quería crecer para tener una voz activa en la política. Usar a las mujeres porque el marketing o porque la tendencia política te obliga. Y ojo, va de lado y lado de estos partidos dinosaurios que tenemos. Porque incluso hay otros partidos que también han utilizado a las mujeres como un modo de cambiarse la cara o refrescarse o tratar de empatizar con esta juventud, con estas generaciones a las que ya no llegan. ¿No la utilizó usted, Fernando Villavicencio, en el momento que escogió una mujer joven de Guayaquil, de otro sector social, con un perfil ambientalista, más todas las características que usted tiene? Pues no, porque con Fernando nosotros nos habíamos conocido en la lucha contra la impunidad y la corrupción y la falta de libertad que venía promulgando el correísmo en aquella época, y nos encontramos en el Twitter llenos de ganas de cambiar esa realidad. Y cuando yo tengo la oportunidad de participar, porque la primera conversación que yo tuve con Fernando sobre mi participación política, yo iba a ser su suplente para la asamblea. Y después de 25 minutos de conversación con Fernando, Fernando dice, yo no te puedo a ti tener de suplente, yo te quiero a ti en la radio, diciendo todo lo que me acabas de decir. Hay un episodio que quisiera que refiera rápidamente. Vi una de las presentaciones de ustedes en un salón de Manta, sí, en donde usted tomó el micrófono y tenía el protagonismo central, y Fernando la creía, yo diría en un momento que hasta la contemplaba, orgulloso y no molesto porque usted tomó el rol. ¿Qué comentó Fernando? ¿Qué le decía cuando usted tomaba esa actitud? Fernando, y creo que ahora que hemos visto esa fuerza que tienen Amanda y Tamia, sus hijas, siempre vio en las mujeres de este país esa pedazo que le falta, esa parte de valentía que le hace falta a la política para ir con todo. Como buen poeta y amante de la música y de la naturaleza, y esa parte que de Fernando desconoce mucha gente, porque solamente lo veía ser valiente, y ahora lo vemos a través de Amanda y Tamia, ¿no? Porque Amanda y Tamia son el 50 a través y de el sus 50. hijas, así es. Fernando era una persona que siempre creyó en el poder de la mujer, y por eso fuimos el primer binomio en anunciar, sin que sea obligación, la paridad de género, que él quería construir un plan de gobierno conmigo. Y como siempre lo dijo, e incluso, y con mucho cariño lo recuerdo, ya al final, en los últimos recorridos, él nos decía, yo ya ni siquiera le voy a delegar a ella las 3 cosas que me pidió. Yo voy por decreto a exigir que cogobierne conmigo mi vicepresidente. Qué bueno que lo recuerda, porque me consta que eso fue lo que dijo. Martín Pallares, buenas noches, gracias por esperarnos. ¿Cuál es su opinión, cuál es tu opinión respecto a la forma en que está asumiendo su reto Andrea González Nader? Bienvenido. Hola Carlos, primero agradecerte por la cuñita esa de nuestro podcast, se llama Politizado. Eso. Es fenomenal, ¿ya? Y sale tempranito en la mañana, a las 7:30 ya lo tenemos arriba. Así que, ya, ok. Muy bien. Gracias por la cuña. Bueno, vamos a lo que vinimos. A ver, yo no sé cuál sea el futuro de Andrea. Yo lo único que sé es que es una figura que, a ver, hay una generación de mujeres ecuatorianas que a mí me deslumbran y que están yo creo que en algunos espectros de la política. Hay mucha de esas mujeres, me he dado cuenta que muchas son guayaquileñas,
Y me parece que ahí encaja Andrea. Yo desde el principio, antes de que sea candidata, yo ya la ubiqué como dentro de ese paquete, digamos, paquete suena feo, pero digamos paquete, de una generación de mujeres jóvenes interesadas por lo público. Y eso es lo que más me seduce de esta generación de gente. Es el interés por lo público y la capacidad de involucrarse por lo público. Por algún motivo que yo no sé, quizás porque no estoy viendo todo, me da la impresión de que ese paquete, volvamos a usar esta palabra fea, está sobre todo en Guayaquil. No, si tú me pides una explicación, Carlos, yo no tengo una explicación para eso. Puede ser una percepción mía y puede ser una percepción equivocada. Pero a mí me deslumbran y creo que es inmensamente, la palabra que te iba a decir es positivo, pero es mucho más que positivo. Yo creo que es inmensamente relevante para el país que exista una generación así, que exista un grupo así de mujeres, jóvenes involucradas con lo social, éticamente pulidas, que no han dejado de lado el tema ético, y para mí eso es súper importante. Y no sé qué más decir, Carlos. Eso, suficiente. Martín, gracias por valorarlo y entenderlo, porque tú y yo somos de una generación que se va pronto. Y felizmente hemos encontrado relevos así en jóvenes que, como dice María Clara en su comentario en el programa, no pensábamos hallar, y mucho menos algunos creíamos que representaran lo que estamos viendo ahora, sino que fueran caracterizados por la indiferencia, la conformidad y el materialismo. María Clara. Cuando volvamos se une a nosotros como panelista vía Zoom Alejandro Zavala, consultor político. La actitud de Andrea González Nader al persistir en la política, aunque eso le costó la vida a su compañero de fórmula, constituye ejemplo de valor, gratitud y lealtad, que levanta la esperanza en una generación de jóvenes descrita como indiferente ante el destino del país. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. 22:44, seguimos en vivo. Esta es la primera plana de la prensa de mañana. Expreso dice, Polit también recibió coimas desde España. Y en euros se menciona ahí a un tercer funcionario del gobierno, que era secretario general de la administración del gobierno de Correa. La falta de personal traba la desaduanización de importaciones. Playas envía a frenar la violencia, se refieren al cantón Playas de la provincia de Guayas. Indefensa en todos sus frentes. La puntilla, de eso están hablando. Jurar civismo con anhelo a un cambio, esto por el Día de la Bandera que fue hoy. Perú recompensará a quien dé datos del niño guerrero. La sombra del amaño en el fútbol nacional es un problema grave en los deportes. El Diario de Manabí, Ecuador entre los 15 países con más criminalidad. La nación está en el puesto 11. Birmania, Colombia y México ocupan los 3 primeros lugares. En Puerto Viejo se queman aulas móviles de escuela. 3 jueces de Manabí cometieron error inexcusable. Por primera vez le atina en algo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. La manga del cura espera obras tras 8 años de la consulta. Y Moisés Caicedo ve sus Pervis Estupiñán en el partidazo de mañana, ¿verdad? ¿Juega Liga mañana? Es ¿con quién? Chelsea Brighton. Me estás hablando de Moisés Caicedo, que ya es otra cosa. El Universo. Listo orden de finalistas para debate final. Estudiantes dijeron sí juro, más de 152 millones pagaron las aseguradoras. El gobierno deja 21 proyectos de inversión concretados. Nueva Prosperina es el distrito de zona 8 con más alto número de crímenes. Pero el gobierno es como ver llover. María Clara. Retomamos en una reciente comparecencia en el programa Veraz
de nuestro director Carlos Vera, Tamia Villavicencio, la segunda hija de Fernando, habló de la necesidad de delegar y conformar un equipo que pudiera retomar la investigación del asesinato de su padre, así como rescatar su legado. Lo primero es armarnos de un equipo de gente de confianza, porque hay tantas cosas que hacer que hay que aprender a delegar también, ¿no? Necesitamos conformar espacios libres de corrupción, sistemas, queremos nosotras también, como ese legado de mi papi, formar un software, un sistema para manejar fondos públicos, con inteligencia artificial, con blockchain, con un montón de estrategias que estamos pensando para poder ser referentes para el manejo de fondos públicos. O sea, tenemos un montón de ideas. Ahora lo que necesitamos es, como tú dices, o sea, yo sí pienso que es necesario pues liderar con mucho amor, con mucha seguridad y confianza, y abrazarnos entre todos y pues fortalecernos en los que sí creemos en esto y empezar a formar esos partidos. Por su parte, Amanda Villavicencio se refirió también en los siguientes términos a la necesidad de mantener vivo el legado de su padre Fernando. Hay que volver a escuchar todas las investigaciones que Fernando ya hizo. Ahí están las respuestas. A la par del tema de la justicia con mi padre, tenemos que levantar este gran plan que es traer justicia al Ecuador. No solamente al asesinato de Fernando Villavicencio, sino todos los casos que él denunció. Todas las denuncias de mi papá, todos a quienes él denunció, podrían ser los asesinos, ¿sí? De esto último, ya acaba usted de pronunciarse, Andrea, pero de lo primero no. Habla a Tamia de conformar espacios libres de corrupción y empezar a formar estos partidos. ¿Usted las va a involucrar en la tarea de gente nueva? Totalmente. Amanda y Tamia son el pedazo al que yo me aferro de Fernando aquí. Ellas son la mitad poética, suavecita, la Tami, y ese huracán sediento de justicia, como acabamos de ver, que es Amanda. Ellas son la prueba de que se ha roto el paradigma de los dinosaurios políticos de este país. Se acabó. Ya no hay espacio para seguir teniendo una agenda partidista que solamente les beneficia a ellos. Una generación entera que se ha dedicado a la política, con representantes como Amanda y Tamia, que tienen 34, 20 y pico de años, nos habla de este grito de despertar que se buscan, y por supuesto que parte fundamental de no solamente el trabajo en territorio que vamos a hacer, sino del concepto de gente buena, es ese pedazo de Fernando que nos queda aquí en tierra, que son sus hijas, que son mujeres, que son jóvenes, que tienen clara la idea. Y lo que dice Amanda, que es importantísimo, a Fernando lo asesinaron, pero la segunda manera de asesinar a Fernando sería que sus investigaciones se queden en la nada. Y ese es el principal objetivo de uno de los partidos políticos que en este momento está a punto de entrar a elecciones. Dejar a un lado las investigaciones de Fernando sería volverlo a asesinar. Y eso es lo que buscan. Con estos antecedentes, Alejandro Zavala, buenas noches. Usted como consultor político, ¿de qué manera mira el fenómeno? Ya tenemos que hablar en esos términos de Andrea González Nader, la forma en que ha continuado y retomado la lucha de la cual ella fue parte y lo que está tratando de construir gente buena. Bienvenido. Hola Carlos, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Andrea González definitivamente irrumpió con una fuerza muy importante en el escenario político ecuatoriano. Al principio la mayoría de personas no le conocíamos, pues ella viene del sector, del tercer sector de la sociedad civil, pero con esa autenticidad, y eso es lo que yo quisiera que ella mantenga siempre, esa autenticidad de ese guayaco rapidísimo que habla ella, con toda la pasión y la enjundia que le pone a cada una de sus intervenciones. Ese es su principal activo. Ahora, eso poco a poco va a tener que ir moderando de acuerdo a cómo vaya madurando el movimiento. Eso ya son cosas que se pulen con el tiempo, pero lo que tiene de auténtica, lo que tiene de real, eso definitivamente va a enganchar con la gente, va a pegar con la gente, y es lo que nos ha hecho conocerle a ella definitivamente. Luego yo sí, en el tema ya del movimiento político, si quieren, yo sí les recomendaría que abran un poco el espacio para que no se vuelvan una candidatura de nicho. ¿En qué sentido? O sea, está perfecto la lucha contra la corrupción, está perfecto mantener el legado de Fernando Villavicencio, eso está perfecto. Pero si ustedes solo se remiten a eso, van a terminar siendo una candidatura de nicho.
La política es esencialmente para cambiarle la vida a la gente. Si uno parte de eso y le cambia la realidad a las personas y le mejora en su vida cotidiana y le mejora en todo lo que tiene que mejorarle, pues ahí van a tener un espacio muchísimo más amplio que solo el de la lucha contra la corrupción. Y para eso van a necesitar un equipo grande, van a necesitar muchísimas personas que se sumen a esto y ábranlo con gente honesta, eso sí, hagan un buen escáner de esa gente honrada, pero ábranle también para ser ejecutivo y legislativo a la vez. Gracias, Alejandro, por ese aporte tan valioso como desinteresado, tan útil por la experiencia que tiene este consultor, a quien, si más clientes de él le hubieran hecho caso a tiempo, estarían ellos en otra posición y este país, sin duda, en mejor situación. Sé muy bien por qué lo digo. María Clara. Cuando regresemos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La actitud de Andrea González Nader al persistir en la política, aunque eso le costó la vida a su compañero de fórmula, constituye ejemplo de valor, gratitud y lealtad, que levanta la esperanza en una generación de jóvenes descrita como indiferente ante el destino del país. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. En los 5 minutos finales vamos a proceder con el rito de María Clara Triviño que ella instauró aquí y continúa Lorena Ochoa también, con varias inquietudes que seguramente cubren lo que yo no he alcanzado a tratar. Y no duden ustedes en que no será esta la única y peor, la última entrevista que tengamos con Andrea González Nader. María Clara. Le recordamos a nuestra invitada central que las respuestas tienen que ser en términos de sí o no. Vamos con la primera pregunta para Andrea González Nader. ¿Consultó usted a su familia la decisión de seguir y persistir en la política, sí o no? Sí. La segunda, ¿su pareja está dispuesta a compartir y a asumir los sacrificios de la vida militancia pública, sí o no? Sí. La tercera, ¿a futuro recomendaría a sus hijos incursionar también en la política, sí o no? No. La cuarta, ¿aspira usted algún día a ser candidata a la presidencia de la República, sí o no? Si sirve para cambiar las cosas, sí. La quinta y última, ¿cree usted que la participación del FBI garantiza resultados concretos para ubicar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. A ti. Como lo advertí, María Clara iba a llenar mis vacíos, pero hay una que particularmente me llama la atención, porque para mí ha significado un alto precio, que creo ahora que no ha valido la pena, y se lo digo como un testimonio a tiempo, el entregarme tanto a esta profesión y quitarle tanto tiempo a mis hijos. ¿Cómo va usted a compensar el tiempo que le quite a la de 13 años y al de 5? Bueno, la de 13 brincaba en una pata cuando ella fue una de las principales precursoras de que me lance esta aventura de ser candidata a la vicepresidencia de un país convulsionado y probablemente en el momento, y lo decía antes, en el momento más peligroso de este país para lanzarse a la política. El de 5 me pregunta, mamá, ¿por qué quieres ser vicepresidenta? Directamente a él hay que explicarle un poco más el teje y maneje. Pero realmente la única respuesta que les podría dar a ellos, y estoy segura que van a estar orgullosos de mí algún día, es que hay dos maneras de luchar por este país. Puedes hacerlo desde tu metro cuadrado o desde donde puedes hacer tal vez algo más y te toca. A todos nos toca ser valientes y no duden que así como me pasó a mí, puede llegar un momento en que la historia de este país les toque la puerta de sus casas y vamos a tener que ser todos lo suficientemente valientes como para abrir esa puerta y salir y dar la cara. Porque de lo contrario, esta isla de paz que hemos conocido toda la vida como Ecuador, que sí, con todos sus defectos y con su poco de corrupción, podía ser un país que saliera adelante. En este momento, como dice Fernando, nos decidimos entre la mafia o la patria. Punto. No hay más. Andrea, gracias por concurrir y por seguir. A ustedes por darme esa inspiración de que hablar la verdad sirve y que los buenos somos más. La inspiración es Andrea González Nader. Lo dije al principio y lo ratifico con orgullo enorme
Ahora, y no sin un poco de vergüenza también. Porque le confesé a ella y a su grupo cuando llegué, tarde por cierto, que me inspira, me sorprende, me sobrecoge verlos unidos, persistiendo, siguiendo en las condiciones de inseguridad del país y de amenazas que ellos deben enfrentar. Cuando a veces me desaliento por cosas tan insignificantes, mucho menores en todo caso de las que ellos enfrentan. Y constato, como ustedes han contestado esta noche, que esta mujer, en el mejor sentido de la palabra, lo digo, que esta mujer, no que esta señora, que esta candidata, que esta política, que esta ambientalista, que esta mujer está dispuesta a poner su cuota de sacrificio para dejarle un mejor país a sus hijos, no tenemos derecho a rendirnos y mucho menos a renunciar. Que su ejemplo los motive a ustedes también. Para seguir, como ella dice, si pueden, o solo se limitan desde su metro cuadrado, pero para seguir. O para incursionar en un ámbito un poquito más amplio. La casa, la familia, la cuadra, el barrio, y cada uno en la medida máxima de lo posible cada día, impedir que el país termine en el abismo como lo están llevando quienes no hacen a tiempo aquello que se prometieron hacer. Recuerden que el presidente de la República dijo: los vamos a derrotar. Él fue el que prometió acabar con el crimen organizado. Nadie se lo ha pedido y nadie lo espera, pero tampoco que le permita desarrollarse a los niveles en que se ha desencadenado mientras se pasea por las Naciones Unidas y el otro se va de viaje a resolver los problemas de las cirugías en América Latina, mientras aquí no pueden evitar que se maten 18 ecuatorianos a cuenta de que están en las pandillas en apenas 12 horas. De paso, hay 280 niños asesinados también y no son parte del crimen organizado. María Clara. El día de mañana estaremos aquí en vivo a las 22 horas para entrevistar a fondo a un consultor político, Antonio Tramontana, para advertir los riesgos de una campaña que muchos consideran que ya está definida, pero que en realidad no lo está aún. Así que por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de